Muy bien, pues acompáñenme por favor a Mateo. Vamos solamente a tomar como referencia qué pasaje vamos a leer, pero eh, en sí nos vamos a enfocar en el pasaje paralelo, es decir, lo que cuenta lo mismo que nos va a narrar Mateo, pero en otro evangelio que es el evangelio de Lucas, pues viene un poquito más ampliado pues el contexto, todo lo que está sucediendo, lo que pasa en esta historia que vamos a leer. Y vamos a Mateo capítulo 9 verso, o a partir del verso 18 hasta el 26. Lo vamos a leer como parte del evangelio que estamos estudiando, pero después vamos a ir a Lucas, que es donde nos vamos a enfocar en esta misma historia, pero por lo que agrega Lucas, la información que agrega, vamos a estar ahí un ratito, ¿sí? Entonces dice a partir del verso 18, Mateo 9:18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ahora sí vamos a Lucas. Lucas, vamos a ver lo que dice en el capítulo 8. Les digo, la misma historia, solamente que Lucas nos va a dar algunos detalles que son importantes, que nos van a dar un enfoque todavía más amplio de esta historia, y entonces vamos a poder sacar también una enseñanza un poquito más enriquecida por lo que nos cuenta Lucas. Lucas capítulo 8 a partir del verso 40. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ya esto para la gente que seguía al Señor y sobre todo para los fariseos que también andaban ahí, aunque no eran propiamente seguidores del Señor, no eran discípulos de él, pero sí lo seguían, es decir, sí lo acompañaban a donde iba, no por tener una fe en él, no por creer en lo que él enseñaba, sino para más bien cacharlo, atraparlo en alguna cosa inadecuada que hiciera y entonces poderlo acusar. Y entonces, con esas acusaciones o los errores, digo entre comillas, que el Señor Jesús pudiera cometer, tendrían ellos el pretexto adecuado para poderlo acusar y entonces llevarlo ante el juez o ante, en este caso, el sumo sacerdote, que era quien juzgaba cuando se hacía algo en contra de la ley de Moisés, y era por eso que lo acompañaban los fariseos. Suponemos entonces, no lo puedo asegurar, pero suponemos que aquí dentro de la multitud que seguía al Señor también había fariseos, y que un principal de la sinagoga, pensaríamos que era un fariseo, este hombre, este Jairo, o al menos alguien importante dentro de la religión judía, va y se postra ante el Señor, se postra ante el Señor Jesús, lo dice en el verso 41, dice, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. En ese momento este hombre perdió todo el glamour, perdió toda su pose, su postura, sus títulos, lo digo entre comillas, ¿no? Que pudo haber tenido porque había una necesidad. Y más allá de la necesidad, sabía ante quién se estaba acercando. Este hombre se acercó a la persona correcta, corrió ante aquel que podía ayudarle y se postra pidiéndole la ayuda al Señor. Insisto, en ese momento este hombre se le olvidó que era un principal de la sinagoga, alguien muy respetado del pueblo. También creo que posiblemente estaban ahí los fariseos y que ellos podían haberlo señalado, quizá expulsado de la sinagoga, porque en algún momento los fariseos dicen que aquel habían amenazado a la gente que el que siguiera al Señor Jesús lo iban a expulsar de la sinagoga. Este hombre sabía que eso estaba en juego y no le importó porque él tenía, insisto, una necesidad muy grande que era la enfermedad de su hija, y por otra parte pues sabía ante quién se estaba postrando, sabía que ante él era el único que podía ayudarle y por eso se acerca a él. Vamos a seguir leyendo. Verso 42 dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años
y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Algo que podemos aprender, una aplicación muy práctica que podemos ver ya de primera mano aquí en este pasaje. Hay dos personas en dos polos opuestos. Uno era un principal de la sinagoga, un hombre reconocido, alguien respetado por el pueblo. La otra era una mujer que con esa enfermedad desde hacía 12 años que tenía flujo de sangre, conforme a las leyes judías, era una mujer impura, era una mujer que no podía tener contacto con otras personas porque se consideraba que podía contaminar, que podía dejar inmundo a otras personas. Era una mujer que no podía tener una vida normal. Durante 12 años es muy probable, muy posible que no haya podido tener una vida normal por esta enfermedad. Era un flujo de sangre, suponemos que tenía que ver con algo de su aparato reproductor. Entonces, imaginen lo incómodo. Hoy en día, pues hay formas en las que las mujeres pueden sobrellevar más esos momentos, pero en aquellos tiempos era diferente, las cosas no eran como son hoy. Entonces, imaginen la vida que había llevado esta mujer por 12 años. Un hombre respetado, por otra parte una mujer que había sido como relegada, hecha a un lado de la sociedad. Y entonces uno llega y se postra ante el maestro. La mujer llega y dice que toca el borde de su manto, dice que se acerca por detrás y toca el borde de su manto. ¿Qué es lo que podemos aprender de primera mano en estos? Que no hay una forma correcta, digámoslo así, es decir, no podemos caer en ¿cómo decirlo? Como en métodos. La forma correcta para acercarte al Señor es primero esto, luego aquello y después lo otro. No, entiendo que siempre tiene que haber reverencia. Los dos mostraron reverencia. Para que la mujer pudiera tocar el borde de su manto, tendría que ir casi arrastrándose para tocar la parte de abajo del manto del Señor. El hombre llega y se postra, es decir, los dos se acercan con reverencia, los dos se acercan con cierto temor, pero no podemos decir que hay un método. ¿Sabes qué? El Señor solamente te va a contestar si estás postrado, o si le dices Señor, o si le dices Maestro. La mujer no dijo nada. Todo lo que ella tenía, o las palabras que se registran aquí en la Biblia, es porque el Señor, sabiendo, yo creo que el Espíritu le revela lo que esta mujer había dicho, porque dice que ella en su interior, en su corazón decía: si tan solo tocar el borde de su manto será salva. La mujer no tuvo que decir nada, solamente se acercó con fe también a la persona correcta. Dice aquí en este pasaje que estamos leyendo que esta mujer había gastado mucho en muchos médicos, dice en el verso 43, que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer había gastado, no sabemos cuánto tenía, pero dice que todo, aunque hubiera tenido poquito, ya no tendría nada por haber buscado médicos, aunque sabemos que pues los médicos, es decir, un tratamiento, y durante 12 años no debía haber sido nada económico, nada barato, todo lo que esta mujer había gastado. Y se encuentra, va con el Señor, se encuentra con el Señor Jesús, toca el borde de su manto y en ese momento ella queda sana. ¿Por qué? El Señor Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Pero hay que aclarar, hay que puntualizar algo. Esta mujer y Jairo también tuvieron fe en la persona correcta, se acercaron a la persona adecuada. En algún momento podemos pensar que la mujer puso su fe en los médicos, puso su fe en la medicina, puso su fe en la ciencia, es decir, lo que en aquel momento pudieran tener ya de avances en cuanto a la medicina, y esa era la fe que ella tenía. Pero ninguno de ellos, ningún médico, ningún medicamento, nada, ningún remedio quizá que les hubieran ofrecido, que le hubieran recomendado, había podido sanar a esta mujer. Fue el toque con fe en la persona correcta. Y eso nos enseña a nosotros, ya vimos, una de las cosas que nos enseña es que ante una necesidad, ante una urgencia, no podemos en ese momento pensar: ¿cuáles son las palabras que tengo que decir? Cuando uno se acerca con fe, muchas veces no salen ni palabras, como en el caso de la mujer. Solamente es querer agarrarnos del Señor, aferrarnos a Él, y entonces podemos recibir de parte de Dios esa respuesta. Ayer platicaba o compartía con unos hermanos y les decía que
cuando Natán confronta al rey David acerca de Abigail, no, perdón, de Betsabé, y le dice, le cuenta esa historia, no había un hombre que tenía muchas ovejas, uno solo tenía una, y el que tenía muchos tomó la del que tenía una, y cuenta más o menos historia, supongo que la mayoría la conocemos, y entonces el rey David se enoja porque dice, ese hombre debe morir, ¿cómo es que toma la única ovejita de este hombre si él tenía muchas? Y Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Y entonces yo creo que en ese momento David se acuerda de lo que él había hecho en el caso de Betsabé y de Urías, que era el esposo de esta mujer, y entonces él dice, contra Jehová y solo contra él he pecado. Y el profeta le dice, pero ya Dios perdonó tu pecado. Y uno puede, uno busca, es decir, trata uno de regresarse un poco y ver en qué momento David pide perdón, en qué momento es que él le dice a Dios, perdóname. Pero yo creo que Dios le otorga el perdón a David porque Dios ve el arrepentimiento en el corazón de David. David se arrepiente, y entonces ante ese arrepentimiento, aunque no fueron en ese momento necesarias las palabras, Dios lo perdona. Es necesario, es decir, tenemos que hacerlo, sí, claro, el Señor Jesús nos enseña, ¿no? En el Padre nuestro, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero más que decir palabras, es importante lo que hay en nuestro corazón. El Padre nuestro en Mateo, que es donde lo estudiamos, el Señor Jesús lo enseña, recordemos que hablando acerca de la de la verdadera espiritualidad y de enfocar las cosas correctas en el corazón. Cuando ores, no seas como los que oran en las esquinas; cuando ayunes, no demudes tu rostro; cuando des limosna, no hagas tocar trompetas. Es decir, el Señor Jesús nos está enseñando a hacerlo de la manera correcta desde nuestro interior. Entonces, cuando ahí dice que pidamos perdón, es decir, que haya un arrepentimiento desde adentro. Y algo similar pasa con esta mujer en cuanto a que la Biblia no registra que ella haya hecho una oración, que ella haya dicho algo, sino solamente toca el borde de su manto en una situación de desesperación, 12 años sufriendo, y en ese momento ve que va pasando el Señor Jesús. Ella sabía que ese era el momento y no le importó, así como al hombre, como a Jairo, no le importó lo que iban a decir pues sus compañeros de sinagoga. A esta mujer no le importó que la gente que la conocía, muy posiblemente había gente que la conocía y que sabía de su enfermedad, que sabía de lo que padecía, y ella no le dijo, no, ella no pensó, bueno, pero me van a correr, tal vez no me dejen entrar, o acercarme a él porque saben que tengo flujo de sangre. En ese momento su fe fue lo que la impulsó a llegar hasta el Señor Jesús, pero vuelvo a decirlo, la fe correcta, la fe en la persona correcta. Se acercó a la única persona en toda la multitud que podía ayudarle. Y nosotros debemos hacer lo mismo, también aprendemos eso. Como les decía, esta mujer había puesto su fe en algún momento en los doctores, y muchas veces nosotros también hacemos así, y es parte de una reacción natural, digamos, como seres humanos, que de repente ante una situación pensamos, bueno, pero ya se le puedo hablar a tal persona, o esta otra persona me puede ayudar, o lo bueno es que tengo por ahí un guardadito y eso me puede echar la mano. No sé cuáles sean a veces nuestra fe o nuestra confianza, pero el guardadito, la persona, el amigo, el conocido, pueden no estar, pueden no ayudarnos, pueden ser incapaces en ese momento de apoyarnos en la situación, pero sabemos que siempre cuando uno se acerca a la persona correcta con fe, que en este caso es el Señor Jesús, siempre vamos a obtener de parte de Él una respuesta a nuestro favor. Con esto no quiero decir que siempre vamos a recibir lo que pidamos o de la forma en que lo pedimos, porque el Señor puede respondernos, o más bien va a respondernos de la forma en que nosotros lo necesitamos. Dios no nos va a dar siempre lo que queremos, pero sí siempre nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, cuando uno se acerca con fe al Señor, posiblemente la respuesta que uno espera no sea, o más bien la respuesta que uno reciba no sea la que uno espera, pero debemos tener la confianza que la respuesta que recibamos es la mejor que Dios nos puede dar. Casi utilizo mucho este ejemplo cuando el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús al apóstol Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos, y el Señor Jesús le dice, pero yo he rogado porque tu fe no falte. Yo creo que si yo fuera Simón, y aún creo que en el mismo caso de Simón, del apóstol Pedro, que es el mismo, él le hubiera dicho, no, Señor, ¿por qué pides eso? Mejor reprenda al diablo y dile que no me toque, que soy uno de tus seguidores. ¿Cómo dejas que el diablo me zarandee? Si a mí me dicen eso, oye, el diablo te quiere zarandear, yo diría, bueno, pero no se preocupen, el Señor Jesús seguramente va a reprenderlo, va a decir que no me toque, lo va a expulsar, va a poner un vallado a mi alrededor para que nada me pase.
Pero el Señor Jesús no pidió eso. El Señor Jesús no dijo, no, Satanás, te reprendo, no lo toques. Dijo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Había un propósito, que el apóstol Pedro atravesara por ese zarandeo. Había un propósito, que eso iba a afirmarlo y a su vez él podía afirmar también a sus hermanos. Entonces él no recibió quizá la respuesta que él esperaba, pero sí la que necesitaba. Así puede pasar con nosotros cuando nos acercamos con fe al Señor. Puede que no recibamos lo que nosotros quisiéramos, pero sí vamos a recibir lo que necesitamos y debemos de saber esperar. Esta mujer esperó, por decirlo así, 12 años para poder recibir la sanidad de parte del Señor. Y en el caso de este hombre, vamos a seguir leyendo porque es bien interesante lo que está sucediendo aquí. Verso 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, la gente dice, no, no, yo no, no, pues quién sabe quién fue. Dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Esto también es interesante porque podemos pensar que toda la gente que iba alrededor del Señor Jesús tenía alguna necesidad. Tal vez también estaban enfermos o tal vez no habían sido perdonados sus pecados, quizá tenían, no sé, alguna situación y la gente lo tocaba, lo oprimía, lo iban apachurrando, tanto que Pedro y los demás que iban con él dicen, Señor, ¿cómo que quién te tocó? Pues si la gente te viene apachurrando, todos te vienen de alguna manera tocando y tú preguntas, ¿quién me tocó? Pero podemos pensar que la única persona que tocó con fe al Señor para recibir lo que necesitaba fue esta mujer, porque el Señor Jesús nos dijo, oigan, oigan, viene saliendo mucho poder de mí, no solamente cuando esta mujer lo toca, es cuando dice él, yo sentí, conozco, sé que poder salió de mí. Entonces vemos cómo habrá mucha gente que pueda acercarse al Señor sin fe y pues no va a recibir lo que el Señor pudiera darles por falta de esa fe, por falta de acercarse con fe. Pero bueno, sigamos, verso 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Posiblemente esta mujer pensó que el Señor la iba a regañar, que el Señor la iba a reprender por haberlo tocado, sabiendo que ella tenía flujo de sangre, que lo podía contaminar, que era una mujer considerada inmunda. Dice que se acercó temblando y temblorosa. Bueno, dice que temblando y postrándose a sus pies delante de todo el pueblo, quizá pensaba que el pueblo la podía apedrear o quizá podían hacer algo en su contra y le cuenta al Señor por qué es que lo tocó. Yo supongo que esta mujer le empieza a contar, Señor, es que hace 12 años que padezco de esto y fui a ver a los médicos y ninguno me había sanado y la mujer comienza a contar todo lo que había padecido y está hablando esta mujer cuando dice en el verso 48, él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Verso 49, estando hablando aún, cuando vino uno, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Se imaginan esa escena? Este hombre estaba, yo creo, desesperado, esperando que la mujer dejara de hablar, dejara de entretener al Señor Jesucristo, le dijera, ya, Señor, por favor, vámonos. Y él estaba ahí esperando y la mujer le empieza a contar y el Señor también con toda ese amor y esa paciencia que tiene, espera a la mujer y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Cuando le dicen, oye, ya no molestes más al maestro, tu hija ya se murió. Una forma también un poco peculiar de dar una noticia así, ¿no? Le dijo, oye, mira, pues tengo algo que decirte, ven, vamos a apartarnos un poquito. No llega y este hombre a lo que iba, no, ya ni molestes al maestro, ya se murió tu hija. Y este hombre lo que ha de haber sentido en ese momento, quizá en ese momento, esto solo me lo estoy imaginando, no es que la Biblia lo diga, pero quizá en ese momento este hombre volteó a ver a la mujer y la mujer dijo, oye, por tu culpa tú entretuviste aquí al maestro y por estar aquí entretenido ya no fue a ver y no sé qué habrá pensado, ¿no? A lo mejor volteó a ver al Señor Jesús, no sabemos exactamente qué, pero lo cierto es que este hombre por dentro se ha de haber sentido destrozado, tanto que el Señor Jesús voltea, verso 50 dice, oyéndolo Jesús le dijo, no temas, cree solamente y será salva. Este hombre, insisto, algo sucedió en su interior que el Señor le dice, no temas, cree solamente y será salva. Em, Quiero, sin tratar de espiritualizar o de sacar una enseñanza de lo que no está aquí de primera mano, pero
Sí quiero enfocar esto porque creo que es importante. Este hombre, Jairo, acababa de ser testigo de una sanidad impresionante, una sanidad que tenía, o mejor dicho, una enfermedad que tenía 12 años, y en ese momento él es testigo de cómo esta mujer toca el borde del manto del Señor. Él se detiene y dice: ¿quién me tocó? Todos dicen: no, yo no fui. La mujer dice: yo fui, pero te toqué por esto, hace 12 años estoy enferma. Él conoce, escucha lo que acaba de suceder. Él escucha cuando el Señor Jesús dice: yo conozco, sé que poder salió de mí. Él sabía, yo creo que eso pudo, teóricamente podíamos pensar que eso debió haberle dado confianza a este hombre. Ah, poder salió de él, él es el adecuado, él así con ese poder que sanó a esta mujer, podrá sanar también a mi hija. Pero cuando vienen y le dan la mala noticia, cuando parece que es demasiado tarde, cuando parece que todo ha acabado, el Señor le dice entonces: no temas, cree solamente. ¿Qué es lo que quiero sacar como enseñanza aquí? Es importante conocer el testimonio o conocer lo que Dios ha hecho en otras personas. Sí, creo que es importante. Sin embargo, al menos en esta historia, el testimonio de esta mujer no creó en este hombre, en Jairo, la fe necesaria como para poder decir: ah, él es quien puede sanarme, o en este caso sanar a mi hija. ¿Qué fue lo que produjo en él esa tranquilidad, esa fe, esa esperanza? Las palabras del Señor Jesucristo, no el testimonio de la mujer, no lo que él acababa de ver, sino que el Señor Jesús le dice: no temas, cree solamente. Continuamente enfoco yo la importancia de la palabra de Dios, la importancia de acercarnos a ella, la importancia de estarla escudriñando. Y aquí algo que podemos aprender, y esto quisiera que quedara bien guardado en su corazón. El Señor Jesús le dice en ese momento: no temas. Y en ese momento él podemos pensar que se calmó, que se tranquilizó, pero vamos a imaginarnos que tiempo después, años después, quizás su hija también en algún momento se enfermó o algún otro familiar, y este hombre, Jairo, quizá entró nuevamente en temor, quizá entró nuevamente en algún tipo de angustia, pero también creo que él recordó las palabras del Señor Jesús cuando dijo: no temas. Y el problema, es decir, aquí lo que quiero que quede en nuestro corazón es que el problema no es que podamos temer. El temor es parte de nuestra vida, es parte de lo que hay en nuestro corazón. El problema es que ese temor nos lleve a buscar la solución en otro lado. Cuando haya temor en nuestra vida, cuando ese temor se presente en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar las palabras del Señor Jesucristo, que Él nos dice: no temas. Una frase que es muy repetida a lo largo de toda la Biblia, desde principio a fin, es: no temas, no temas, no temas. Constantemente se está repitiendo esa frase. Entonces, el problema no es tanto cuando haya temor, porque insisto, puede venir el temor ante que le marcamos a uno de nuestros hijos y no nos contesta y se hace un poco de noche y el corazón se empieza a sobresaltar. Eso es parte de la naturaleza, porque incluso el temor nos ayuda a cuidarnos. Si no tuviéramos temor, cuando nosotros nos pasamos la calle, nos pasaremos sin fijarnos. No, pero el temor nos lleva a fijar si no vienen autos, el temor nos lleva a no acercarnos de más a una orilla de una altura considerable. Entonces hay una parte de ese temor que es hasta cierto punto sano, cuando uno empieza a sentir temor y empieza uno a preocuparse por el hijo y a buscar dónde está y a llamarle, pero en medio de ese temor, antes de que llegue a crearse un pánico en nuestro corazón, debemos recordar las palabras del Señor: no temas. Cree solamente y será salva. Que nuestra confianza esté puesta en el Señor, que nuestra fe esté puesta en la persona adecuada, como lo hicieron estas dos personas, tanto Jairo como la mujer del flujo de sangre. Ellos se acercaron a la persona correcta con la fe necesaria y recibieron la respuesta que esperaban de parte del Señor. Entonces, todo esto lo saco porque nosotros debemos siempre refugiarnos en la palabra de Dios, debemos de conocerla, de saber qué es lo que Dios ha dicho acerca de Él, cuando Él habla de que Él es un Dios fiel, que Él es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios eterno, pero también lo que habla acerca de nosotros, cuando dice que el Señor Jesús, por ejemplo, dice que las ovejas que el Padre le dio, dice que nadie se las arrebatará de su mano, dice: yo las tengo en mi mano y nadie las arrebatará de ahí. Eso es algo que trae confianza a nuestra vida. Señor, si tú me tienes en tu mano, nada ni nadie me puede arrebatar de ahí. Y en momentos de temor, en momentos de incertidumbre, recordar, por ejemplo, esta palabra: no, Señor, tú me tienes en tus manos y de ahí nadie me puede sacar. Entonces, siempre trato de hacer ese énfasis en la palabra de Dios, porque además la palabra de Dios
involucra o engloba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la Biblia, que es lo que conocemos como palabra de Dios, la Biblia es el libro de Dios, nos habla de los planes, de la voluntad del Padre, que fue inspirada por el Espíritu Santo y que lleva como personaje central al Señor Jesucristo. Entonces, imagínense lo glorioso de la Biblia, el libro de nuestro Padre, la voluntad de Dios expresada aquí, que inspiró el Espíritu Santo y que puso en el centro de la Biblia al Señor Jesucristo. Eso debe de llenarnos siempre de alegría, de crear en nosotros ese gozo, esa esperanza, esa confianza, la fe que necesitamos para poder salir adelante cada día. Bueno, sigamos leyendo. Verso 50 le dice el Señor Jesús, no temas, cree solamente y serás salva. Y después dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Esta última parte es de verdad impresionante. Cuando aquí dice que el Señor Jesús les comenta a las personas en el verso 52, dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Es bien impresionante porque yo decía, pero sí se murió, o sea, la muchachita, bueno, dicen que tenía 12 años, pues ya se había muerto, realmente estaba muerta. Entonces, ¿por qué el Señor dice, no, no está muerta, solo duerme? Y eso de momento entré en conflicto porque dije, pero ¿por qué el Señor dice, no está muerta, si la realidad es que sí estaba muerta? Y buscando la palabra que el Señor Jesús utilizó aquí cuando dice no está muerta, esa palabra es una palabra en griego, no recuerdo ahorita cómo se pronuncia, no quiero decirla mal, pero la idea que nos da esa palabra es como que el Señor Jesús hubiera dicho, la muerte no ha llevado a cabo su obra completa, es decir, la muerte, el proceso de muerte no ha culminado. No quiere decir que estuviera agonizando, porque también se podría interpretar como que no estaba muerta, que solamente estaba agonizando, pero lo que el Señor da a entender es como que la muerte no me detiene a mí. La muerte, cuando está el Señor Jesús presente, la muerte puede ser derrotada. La muerte no tiene una obra completa. La muerte no tiene un poder tal que diga nadie me puede derrotar. El Señor Jesús es lo que les da a entender. Dicen, no está muerta. La muerte no ha completado su obra, solo está dormida. Entonces llega el Señor Jesús y le dice, levántate. Y la muchachita se levanta y entonces dicen que comienza a andar en otro de los pasajes que en Marcos es donde dice que la muchachita comienza a andar porque tenía 12 años y el Señor Jesús les dice que le den de comer y cosas así, ¿no? Pero a lo que voy es que en ese momento la vida, que es el Señor Jesús, Él es la vida, el autor de la vida. Recordemos que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida está parada frente a esta muchachita y es por eso que Él dice, no está muerta, la muerte no me detiene a mí, la muerte no puede completar su obra ante el poder de la vida. Y para nosotros eso también crea tal esperanza que uno sabe que más allá de lo que podamos esperar en esta vida, en estos momentos, sabemos que al final cuando nosotros pasemos de esta vida, no será una derrota, no será una tragedia, no, aunque puede causar y va a causar dolor en nuestros seres queridos, pues van a ser momentos, sí, ciertamente de pesar, pero sabemos que la muerte no va a cumplir su obra completa, es decir, no es una extinción de vida, sino que cuando nosotros partamos de este mundo vamos a la vida eterna, nos vamos a encontrar con el autor de la vida, vamos a tener ese encuentro con el que nos ofreció la vida eterna aquí en la tierra, el que vino aquí a la tierra a derrotar a la muerte para que nosotros podamos entonces vivir eternamente junto a él. Por eso es que él dice, no está muerta la obra, la muerte no ha hecho ni va a ser nunca su obra completa, porque ahí estaba el que poco tiempo después en la cruz del Calvario iba a derrotar a la muerte, pues él muere en la cruz, pero dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos que dice una vez suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese detenido o retenido por ella. ¿Por qué? Porque el poder de la muerte es el pecado, pero el Señor Jesús no tenía pecado, entonces la muerte no lo podía detener, por eso es que Él se levanta de entre los muertos y viene a ser, como dice en el libro de los Hebreos, autor de eterna salvación, autor para nosotros de la vida y de la vida eterna además. Entonces,
el pecado que Él limpió de nuestra vida, que Él quitó de nosotros, tampoco ya no tiene ese poder para retenernos en la muerte, hablando de la muerte eterna, del castigo eterno, sino que ahora nuestra vida, cuando nosotros partamos de este mundo, sabemos que vamos a la vida eterna, a encontrarnos con el autor de la vida, así como esta muchachita se encontró con el autor de la vida y la muerte no pudo afectar de manera permanente a esta niña, sino que resucitó. Después con el tiempo suponemos que habrá muerto, pero quiero también pensar que ese encuentro que tuvo con el Señor marcó para siempre su vida y que en el momento en el que esta muchachita, tal vez ya siendo una mujer de edad avanzada, murió, partió con su Señor a un nuevo encuentro, digámoslo así, con Él, a encontrarse con Él eternamente, donde ya no iba a haber más separación. Y es la misma esperanza que nosotros tenemos. En el libro o en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, si nosotros, voy a parafrasear un poco, ¿no? Pero él dice, si lo único que esperamos de Cristo es para esta tierra, dice, pues pobrecitos de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo lo único que espero del Señor Jesús es aquí, que me ayude aquí, que me dé prosperidad aquí, que me sane aquí, que me haga aquí, pero después cuando mi vida se acabe, Él no tiene el poder para lo eterno. El apóstol dice, pues somos dignos, somos los más dignos de conmiseración, que la gente nos diga, ay, pobre de ti, crees en un Dios que solo puede ayudarte aquí, pero no puede ayudarte en la eternidad. Y no es nuestro caso, nosotros sabemos que el Señor nos puede ayudar aquí, pero nuestra mayor esperanza está en la eternidad. Todo lo que allá está esperándonos, todo lo que vamos a recibir de parte de Él en la eternidad, no se compara. Por eso el apóstol Pablo dice, tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Son esas convicciones que crea la palabra de Dios, que crean cuando tienes un encuentro con el Señor, cuando te acercas con fe y dices, no duele, sí, duele muchas veces lo que padecemos, pero al final dicen, no, es que esto que estoy padeciendo no se compara en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y debemos nosotros siempre de enfocar eso, no quedarnos cortos en nuestras expectativas, decir, es que yo aquí quiero que el Señor me ayude en esto, me dé lo otro, me quite acá o me ponga allá, sino que estamos esperando principalmente la vida eterna, esa recompensa eterna que nadie nos podrá quitar. Recordemos que el Señor también dijo, no te hagas tesoros aquí en la tierra, haz tesoros allá en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, donde la polilla no corrompe, donde el orín tampoco no corrompe. Esos son tesoros eternos, ahí es donde vamos a disfrutar eternamente de todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces, estas historias que se conjuntan en ese encuentro de estas dos personas, hay tanto que aprender de ello. Lo primero es que nosotros debemos de poner la fe en la persona correcta. Eso es lo primero que nosotros debemos aprender, acercarnos también que cuando haya un temor en nuestra vida siempre debemos recordar la palabra que está escrita. ¿Qué es lo que está escrito aquí en la Biblia? Debemos de echar mano de ello. Señor, tengo temor, hay inseguridad, me siento ansioso. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que está escrito? Volver siempre a la palabra de nuestro Dios y saber que Él tiene tal poder que ni la muerte lo pudo detener. Y si no lo pudo detener a Él, Él nos comprobó con eso el poder que Él tiene y sabemos que Él tiene el poder también para llevarnos ante su presencia. Esas son esas tres cosas que podemos aprender. Y la cuarta es que nuestra esperanza, nuestra mayor esperanza es lo que recibiremos allá arriba. Aquí en la tierra sí, sigamos pidiendo al Señor, sigamos intercediendo, sigamos orando por esas personas que a lo mejor nos ocupan un poquito, porque esta mujer esperó 12 años para recibir esa sanidad y este hombre, Jairo, él pensó que era demasiado tarde, que el Señor Jesús había llegado tarde, pero no fue tarde porque Él resucitó a su hija. Entonces, sigamos pidiendo por aquellas cosas que a lo mejor tardan un poquito y podamos pensar que ya es demasiado tarde, pero para Dios nunca es tarde. Así es que sigamos confiando en Él, tengamos la fe puesta en la persona correcta, sabiendo que Él tiene el poder para darnos lo que podamos pedir aquí, pero sobre todo para la eternidad, para sustentar a todo su pueblo por toda una eternidad delante de su presencia. Y eso es algo maravilloso. Así es que mis hermanos, pues esto es lo que nos enseña esta historia de la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Espero haber sido claro, que haya sido de bendición. Y primeramente Dios, nos saludamos el martes. Que tengan un bendecido fin de semana. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga.